tardes, bienvenidos a su programa Impacto Social. Y el día de hoy les recuerdo que estamos en vivo desde la Ciudad de México. ¿Y qué creen? Les tenemos preparado un programa bastante serio el día de hoy porque vamos a ver un tema que a todos nos debe de ocupar. Y por supuesto, en este momento, hasta ahorita, por las cifras que yo les voy a decir, nos preocupa porque estamos hablando de las desapariciones en la Ciudad de México. Entonces, nosotros tenemos aquí un reporte donde dice que han crecido un 203% en la última década y han habido 4,114 personas no localizadas hasta ahora. Y bueno, en tan solo el año pasado, que fue el año 2025, ha seguido sin ninguna estrategia y sin ningún resultado. En el sexenio pasado hemos visto que el fenómeno se disparó alarmantemente y bueno, entre 2015 y 2025, los pasados 10 años, han aumentado la violencia letal en un 68,2%. Y esto son cifras que verdaderamente nos preocupan a toda la población porque evidentemente cualquiera de nosotros puede ser víctima en cualquier momento de alguna de estas cifras. Y para el día de hoy tengo con nosotros en este programa al doctor Esteban Jiménez Montalvo y al maestro Diego Velasco, a quien les doy la más cordial bienvenida para que hablemos justamente de por qué tantas desapariciones y cómo podemos hacer para que seamos menos. Doctor, muchísimas gracias por estar en este programa. Maestro, muchas gracias por venir al programa. Y bueno, estas cifras verdaderamente son alarmantes. La última década ha estado impresionantemente, y no son cifras infladas, son cifras que verdaderamente nos preocupa a la ciudadanía. Y bueno, ¿por qué está pasando este fenómeno en este país? Debemos de comenzar, buenas tardes a todos, a platicar y entender que estamos en presencia de un fenómeno, desafortunadamente de un fenómeno social. Esta situación se ha generalizado en toda la República. Hablabas al inicio de las estadísticas respecto de la Ciudad de México. Sin embargo, en todo el país han aumentado las desapariciones de personas. ¿Qué es lo que debemos entender nosotros por desaparición de personas? La intervención de algún ente del Estado, de alguna autoridad del Estado, que eso es lo grave. Al momento en que vemos esta forma de tipificar los delitos, nos damos cuenta que inclusive se está actualizando la intervención respecto de autoridades, de la misma autoridad interviniendo en la desaparición de las personas. Entonces, en un primer momento tendremos que hablar de la desaparición forzada, que es aquella que se comete con la intervención de un servidor público de una autoridad o con la autorización o el apoyo de esa autoridad. ¿Y cuál es el resultado? Pues que desconozcamos el paradero, dónde está la persona. Y la siguiente situación, que es la desaparición cometida por particulares, donde interviene un particular el cual priva de la libertad a la persona y desconocemos de igual manera su paradero. Entonces, bajo estas dos vertientes, ¿qué es lo que tenemos? La intervención por parte del Estado en esta situación, en el incremento de este fenómeno social, y como tal entonces el aumento en los estados que integran la República Mexicana. A partir de ello entonces sí podemos hablar en este momento, hablabas tú de cifras de 2015 a 2025, de un fenómeno social que ha ido incrementando. Y aquí lo más importante es verificar cuál es la forma en la que nosotros los ciudadanos podemos ayudar a la prevención de este tipo de situaciones, y luego entonces también cómo, interven- cómo intervenir dentro de la operación para llevar a cabo la investigación respecto de el paradero de las personas desaparecidas. Entonces, en términos generales, partiría de establecer, estamos en presencia de un fenómeno social. ¿Qué tal, Arlene? Buenas tardes a todo tu público. De antemano, gracias por la invitación y sobre todo con este fenómeno social que ya empieza a abordar aquí el doctor Esteban. Te doy datos generales sobre la cifra de desaparecidos. En el 2025 tenemos más de 133,000 personas desaparecidas cuantificadas. Adicional a ello, tenemos que el 87% de los casos activos al día de hoy son personas desaparecidas por personas particulares. Al día de hoy, en la República Mexicana tenemos de 10 a 13 reportes de personas desaparecidas. 25 de ellas son mujeres y de ese 25%, el 65% son menores de 20 años, estas mujeres.
Arlencita, pues así, sobre esta cuestión de los fenómenos, como lo comentaba ya el doctor Esteban, es una situación que nos acongoja como sociedad y sobre todo esa particularidad del Estado que lejos de apoyar o de sumar, pues pareciera que está ausente en el día a día. Exactamente, justamente estábamos nosotros dando, bueno, sí, los datos, yo únicamente me refiero a la Ciudad de México, pero sí, evidentemente esto es en todo el país, es una situación preocupante. Y bueno, nosotros como ciudadanos tan endebles que somos cuando vamos caminando por la calle, ¿qué es lo primero que podemos hacer como víctimas de este fenómeno que se está dando pues, todo el tiempo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, creo que tenemos que establecer nosotros mecanismos de prevención. ¿Mecanismos de prevención para qué? Para evitar, tú acabas de comentar, el hecho de caminar por calles oscuras, evitar ese tipo de situaciones, el evitar los lugares oscuros, los lugares remotos, el hecho de estar en constante comunicación con nuestros familiares. Todo eso va a abonar a qué? A tener entonces la comunicación y la certeza de que cuando ocurra una situación de riesgo, podamos estar en comunicación y tengamos entonces la información de que algo malo está pasando. Entonces, tenemos que implementar como familia, como ciudadanía, como sociedad, en las colonias, en las alcaldías, mecanismos de prevención. La parte de establecer luminarias, situaciones cuando existan las posibilidades de contar con cámaras de seguridad para llevar a cabo la vigilancia como vecinos, la situación de implementar en la familia mecanismos de seguridad, palabras clave para saber entonces si de verdad mi familiar es quien me está llamando, saber si mi familiar ha dejado de tener contacto con nosotros, y sobre todo la cultura de la denuncia. Mencionaste al momento de iniciar la plática que no son cifras infladas, no. Por el contrario, inclusive a nivel nacional tenemos cifras maquilladas, que ese es otro fenómeno también atribuible al propio Estado en el sentido de no reportar en su totalidad a las personas desaparecidas. Entonces, esa es otra realidad. Las cifras que tenemos no son cifras exactas. ¿Por qué? Porque no se denuncia, porque viene la otra parte, la otra cara de la moneda, la situación de la impunidad, que también es uno de los graves problemas en México que tenemos para llevar a cabo la investigación de las personas sobre el paradero de las personas desaparecidas. Entonces, sí, mecanismos de prevención a nivel familiar, a nivel escolar también, en la colonia, en la alcaldía, en todas las entidades debemos de comenzar entonces a trabajar en los mecanismos de prevención. Es correcto. Sí tenemos una mala educación en cuanto a cuidarnos a nosotros mismos, confiamos todavía muchísimo en nuestra colonia, en nada más voy a la tienda, nada más voy aquí y perdemos un poco de vista el que ya está oscuro, el que una luminaria no sirve, que cualquier persona se puede ocultar detrás de esta, o también últimamente se está dando en los estacionamientos, se estacionan al lado de ti y también pues te impacta de esta manera este tipo de desapariciones. Maestro. Sí, correcto. Como bien lo refieres, pues en cualquier momento estamos expuestos a ser víctimas de este tipo penal y sobre todo tenemos que prevenir, como bien lo refiere Esteban, esa situación. Cuando salgamos de casa, avisar a dónde vamos, con quién vamos y a qué hora aproximadamente vamos a regresar. Si no regresamos a esa hora, sí es importante avisarle al familiar que nos vamos a retrasar en la llegada. ¿Por qué? Porque si no el familiar se va a preocupar y lejos de eso ya no va a tener la noción de dónde estamos. Ese es vital. Si bien es cierto, el Estado tiene la obligación de cuidarnos, pues también nosotros tenemos que hacer ese granito de arena que suma a protegernos. Correcto, sí, tenemos que tener esa nueva cultura de cuidarnos y de todo el tiempo estar monitoreando con nuestros familiares más cercanos en nuestro lugar en tiempo real. Claro, sin duda, México forma parte de diferentes convenciones, convenciones para la protección de mujeres, de niñas en ciudades seguras. Hay ya mecanismos que ha adoptado México, pero ahora es el hecho de implementarlos. No solamente es la firma de tratados internacionales, sino además el hecho de generar mecanismos y herramientas eficaces y eficientes. ¿Para qué? Para llevar a cabo la protección de los ciudadanos. Qué bueno que formemos parte de este tipo de convenciones de ciudades seguras para mujeres y niñas. Sin embargo, ¿dónde están los mecanismos? Seguimos teniendo mujeres desaparecidas. Lo acaban de mencionar ustedes, lo mencionó Diego. La parte de la desaparición de las mujeres, donde se está incrementando también es precisamente en entidades federativas como Tabasco, como Baja California, donde ha aumentado el número de mujeres desaparecidas. Entonces, algo está ocurriendo y tenemos que revisar entonces qué es lo que está pasando en esas entidades. ¿Por qué específicamente a nivel
nacional en estos estados se está presentando la desaparición respecto de mujeres y niñas. ¿Qué es lo que sucede? Hay un porcentaje también muy alto en el sentido de cuando los desaparecidos son niños, son adolescentes, la mayor parte de las ocasiones entonces, ¿qué es lo que sucede? Encontramos o se localizan a las personas pero sin vida. Entonces, es otra parte. Tenemos que revisar y comenzar a analizar desde un aspecto criminológico qué es lo que está sucediendo y por qué cuando las personas desaparecidas son niños, son adolescentes, se les priva de la vida. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es este punto donde una persona es capaz de privar de la libertad a un niño, pero además privarlo de la vida? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Por eso desde el inicio comencé generando este comentario en el sentido de se trata de un problema social. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? ¿De dónde una persona saca las fuerzas para llevar a cabo la privación de la vida de un niño, además de desaparecerlo? Entonces, es una situación interesantísima que tenemos que estudiar. Justamente el pasado fin de semana, este pasado fin de semana, en el Estado de México, solo en el Estado de México, se reportaron 9 desapariciones, las 9 de adolescentes. Creo que fueron 4 niños y las demás niñas. Es un fenómeno que, por supuesto, los que pudiéramos tener hijos adolescentes, o los padres que tienen hijos adolescentes y que tienen que regresar solos de la escuela y demás, pues sin duda es un problema alarmante que como padres de familia de verdad estamos a veces total y absolutamente pues en estado de indefensión. ¿Qué podemos hacer? Nosotros entendemos la parte de cuida tu entorno, voltea para todos lados, a lo mejor como adultos podemos concentrarnos y hacerlo, pero un niño que va distraído, que va con el cuate caminando, van hablando de la novia, de la chica que les gusta, del balón, del esto, del otro, ¿cómo poder emprender estas acciones para poder protegerlos a ellos mismos? Mira, Arlen, qué bueno que tocas ese tema, sobre todo del Estado de México, porque dentro de los 5 estados con mayores personas desaparecidas se encuentra el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. Ahora bien, en el Estado de México recordaremos que existe una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, la cual de 3 años para acá han cambiado el titular en 4 ocasiones. Entonces, esa situación que prevalece o queda pauta a que las desapariciones no sigan una secuela en el seguimiento de sus búsquedas, pues al cambiar un titular de estas comisiones, ¿qué pasa? Pues se pierde esa sinergia o esa ruta de trabajo que ya podrían venir trabajando las personas víctimas indirectas. Te hablo de víctimas indirectas, pues puede ser los padres de la persona ausente o desaparecida, los hermanos o en su caso hasta los mismos hijos que están buscando a sus padres. Ante esa situación, pues nosotros como sociedad tenemos que prevenir. Hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo, que podemos en los que usamos teléfonos iOS, iPhone, compartir la ubicación con nuestros hijos, los que tenemos adolescentes, con nuestras esposas, familiares cercanos, para darles el seguimiento y no sobre todo, no como una medida de toxicidad que se podría entender, Sí, no, 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 sino como como una medida de prevención. Sí, sí, prevención. claro, claro. Adicional a ello, los que tienen hijos pequeños, hay relojes inteligentes que te pueden dar la ubicación en tiempo real y sería una forma de prevenir que yo le recomendaría a la sociedad que lo tomen en consideración porque hoy en día seamos de estatus económico bajo, alto, medio, estamos expuestos a esta situación. Pues recordemos que las personas hoy en día pues ya no se tientan el corazón. Correcto, no estamos hablando ante una situación determinada de clase social, ni de dinero, ni de nada, sino bien lo decía el doctor Montalvo, que es un mal social que en este momento se está desarrollando en nuestro país. Doctor, Fíjate que comentaban ustedes y acaban de abordar temas bien interesantes. Mencionabas qué es lo que sucede con los niños que vienen solos a casa. ¿Por qué? Porque los papás están trabajando, porque la mamá está fuera de casa, por las necesidades para contar con los mecanismos o con los recursos para sufragar los gastos de esos niños. ¿Qué es lo que tenemos entonces acá? Entonces estamos esperando la intervención del Estado. La formación escolar es una situación donde se tiene que trabajar también estos mecanismos de prevención. Las etapas de desarrollo del ser humano, bajo las teorías de Jean Piaget, de Eric Erikson, nos establecen entonces cómo dentro de esta edad escolar, a partir de los 4 a los 6 años, podemos nosotros entonces generar
la introyección de principios y valores en los niños. Y dentro de estos principios, valores y objetivos, entonces estaría también toda esta cultura de la prevención. Por eso aquí entonces solicitamos y se requiere entonces la intervención del Estado. ¿Para qué? Para llevar a cabo un análisis social, antropológico, social respecto de la formación de nuestros niños en edad escolar. ¿Para qué? Para hablar justamente de esto. Tú nos decías, bueno, los niños van distraídos, van jugando. Sí, solo que si introyectamos en esto, en ellos, en esta etapa de su formación, esta cultura de la prevención, podrán ir jugando, pero también podrán ir atentos. Entonces, es necesario comenzar a trabajar con ellos en estas etapas de formación, en estas etapas de desarrollo. Diego acaba de mencionar otra situación importantísima, la cuestión de los nombramientos respecto de los comités de búsqueda, las comisiones de búsqueda, que es lo que tenemos también, se ha politizado ese tipo de nombramientos. Entonces, esta politización de los nombramientos trae aparejada esta falta de resultados de la que habló el maestro Diego. Por eso entonces tenemos problemas al momento de entrar a la integración, a la investigación de una carpeta respecto de la desaparición de una persona. La falta de conocimiento de los protocolos, a pesar de que estamos en presencia y de la creación de fiscalías especializadas, la falta de conocimiento de los protocolos, la falta de conocimiento respecto de las actuaciones y del marco de legalidad en el que se deben de conducir, también forma parte de esta problemática que nos lleva entonces a la falta de integración de las investigaciones y ello trae como consecuencia entonces el otro fenómeno, la impunidad respecto de las personas que intervienen en este tipo de comisión de delitos. Es correcto, y aparte es desesperante los tiempos. Tú vas a la agencia del Ministerio Público y para que la persona pueda ser considerada desaparecida, te dicen que tenemos que esperar alrededor de 48 horas, cuando dentro de 48 horas posiblemente el menor o la víctima o quien sea desaparecido posiblemente ya no esté con vida. Entonces, ante esa situación, doctor, ¿qué podemos hacer para acortar esos tiempos de búsqueda? Sí, sin lugar a dudas, aquí la parte de las 48 horas no es un requisito para considerar que la persona ha sido desaparecida. Esta parte que de pronto nos genera el Ministerio Público no es de esta manera. Las primeras 48 horas son esenciales. ¿Para qué? Para contar con medios de prueba, con datos de prueba, con informes, con investigaciones completas, para solicitar una cámara, para buscar a los vecinos, para encontrar un testigo. Entonces, esta situación de que debemos esperar 48 horas, la ley no lo marca, la ley no está pidiendo que tengamos que esperar 48 horas. ¿Para qué? Para iniciar la búsqueda de la persona. Entonces, cuando nosotros como ciudadanos acudimos a reportar la desaparición de una persona, el Ministerio Público tiene obligación de dar inicio a esta búsqueda. Entonces, no es necesario que esperemos esas 48 horas. Esto sí tenemos que exigírselo al Ministerio Público, el iniciar con estas búsquedas, porque, insisto, cuando damos el aviso de manera oportuna, los elementos de policía de investigación pueden trasladarse al lugar, pueden localizar testigos, pueden localizar cámaras. Ahora la mayoría de las personas en nuestra ciudad cuentan con teléfonos, la mayoría de las personas pueden grabar qué es lo que está sucediendo. Entonces eso nos puede dar un dato, eso nos puede dar información valiosa respecto de placas, respecto de personas que intervienen. Entonces esto es importantísimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Denunciar, denunciar de inmediato, y la autoridad tiene obligación de comenzar la búsqueda de la persona. Es correcto, qué terror se vive en estos momentos, vivimos en esos momentos con, pues, con nuestros familiares y con todas las personas. Adelante, maestro. Sí, correcto. Mira, retomando un poquito lo que mencionaban con anterioridad respecto a la impunidad, pues ¿qué genera estos actos de impunidad? Pues la aparición o creación de colectivos de búsqueda que en un primer momento pues se crean con el objeto de garantizar, de apoyar, de acompañar a los familiares de la persona desaparecida para que la fiscalía comience con sus trabajos. Ese sería el objeto sano, pero debemos de ver que existe también un trasfondo de ello que involucra ya no ese objeto sano, sino un objeto lucrativo para esos colectivos de búsqueda, que son lamentablemente un mal necesario porque ayudan a la sociedad, pero a la vez se convierten a veces en un cáncer. Totalmente. Adicional a ello, pues todo esto se origina por parte de la autoridad, que si bien es cierto, existen protocolos Ujú. unificados para las búsquedas, como el que anunciaban ayer la presidenta, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, haciendo reformas y adiciones al protocolo publicado en el 2020, pues sí, es muy bonita la ley, lo establece, pero para materializarlo es lo complicado, desde que no existe presupuesto,
desde que los servidores públicos no se encuentran preparados, capacitados, y no por ellos, sino porque el Estado no les brinda esa capacitación y les falta un poquito de empatía para poder ejercer adecuadamente y correctamente la ley, lo que se establece. Totalmente de acuerdo y además es una situación que nos tiene muy frustrados como sociedad porque no podemos avanzar y entiéndase que cada minuto que el hijo o la hija está desaparecida para un padre es una eternidad. Entonces, esto sí es una situación de verdad alarmante, doctor. Y como sociedad estamos muy en desventaja, creo. Sí, sin duda, definitivamente. Diego acaba de tocar un tema muy importante, la parte de los colectivos, que decíamos, sí, en un inicio comienzan entonces con un mecanismo, ¿para qué? Para generar este acompañamiento. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos entonces también que tener esta empatía con los mismos colectivos y revisar entonces, irlos guiando, ¿para qué? Para que estas actuaciones que lleven a cabo también se encuentren dentro de un marco legal. Hemos escuchado nosotros muchos noticieros, mucha información en el sentido de que un colectivo localizó una fosa, de que un colectivo localizó un inmueble, de que se localizaron entonces indicios, evidencias, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando miembros del colectivo que no tienen esta formación de investigadores entran a una escena del crimen, entran a un domicilio, localizan alguna fosa, ¿qué es lo que sucede? Todo esto se puede contaminar. Y si hay contaminación, entonces estamos abriendo la puerta. ¿Para qué? Para que una defensa pueda hablar entonces de actos ilícitos, de actos ilegales, y que esto dé al traste con una buena investigación. Entonces, aquí es muy importante que el Ministerio Público tenga esta capacitación, que el Ministerio Público entienda primero qué es lo que tiene que investigar, porque es parte de la problemática. Todos dicen que el tipo penal de desaparición es muy complejo, tiene sus complejidades. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que irnos a conceptos, a elementos del tipo penal de valoración jurídica, cultural, que se tienen que revisar por parte del Ministerio Público y a partir de ello saber qué es lo que tiene que investigar. ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Para qué? Para localizar una persona, para saber entonces si la persona fue desaparecida o si la persona está perdida, está extraviada. Entonces, tenemos que partir de ello y desde ahí comienza esta capacitación hacia las autoridades y luego entonces ayudarnos de los colectivos, sí, pero generando entonces los mecanismos para acotar la intervención de los colectivos. El colectivo no se puede meter a un domicilio a mover las cosas, a revisar, a tomar fotografías, tomar videos. ¿Por qué? Porque esto entonces expone a las personas responsables de estos delitos. Y si hay una exposición de esa persona responsable del delito, ¿eso Se qué contamina. significa? Que está contaminado y que hay entonces una violación a su presunción de inocencia. Y si nos vamos entonces a los términos meramente legales, ¿qué es lo que sucede? Estaríamos generando una violación a los derechos humanos de esas personas, cuando de lo que se trata es precisamente de investigar y de sancionar a esas personas, pero todo ello dentro del marco de legalidad. Entonces, es muy importante abordar estos temas, es muy importante acotar aquí la intervención de los colectivos. ¿Para qué? Para evitar que ese objetivo inicial se pierda, se politice y entonces se conviertan en cotos de poder los colectivos. Qué fascinante es platicar con ustedes, porque además acaban de tocar un punto importantísimo de que se tienen, entiendo con todo esto, que se tienen que llevar a cabo los protocolos, pero minuciosamente para que no exista contaminación y entonces no esta situación se nos revierta, porque de otro modo, no sé si las personas que nos están escuchando alcanzaron a entender. Esta situación es que nosotros, si hacemos procedimentalmente hablando mal este proceso, entonces las personas que se llevaron o llevaron a cabo esta desaparición, entonces serían inocentes y por lo tanto posiblemente el menor, la persona, la mujer o quien sea, podría ser encontrado, llámese con vida o sin vida, pero además estas personas ya adquirieron derechos por el solo hecho de que nosotros hicimos mal ese procedimiento. Eso es lo que el doctor está queriendo decir. Y bueno, usted no se mueve de donde estoy, yo voy rápidamente a un corte, no se mueva.
estamos de vuelta con el doctor Esteban Jiménez Montalvo y con el maestro Diego Velasco, hablando de este terrorífico tema que es la desaparición y que todos como sociedad estamos expuestos cada día, cada hora y cada minuto en esta ciudad y por supuesto en este país. Y seguimos con este tema porque además es importante prevenir y saber cómo, usted ya comentaba hace rato que, bueno, tenemos que estar atentos al entorno. Es importantísimo estar atentos al entorno, no estar en el celular, por ejemplo. Este es un tema que nos consume a muchos, que estamos mandando a veces mensajes, a veces audios, a veces lo que sea, y estamos concentrados más en lo que estamos haciendo de nosotros mismos que al mismo entorno, pero no nada más el entorno si estás en un celular, el entorno también es si estás en un carro. Hoy se ha disparado también muchísimo los robos y los asaltos en carreteras y en todo este tipo de lugares. Entonces, ¿qué podemos hacer ante también esta ola de violencia que también estamos viviendo, que origina también justamente algún tipo de desaparición? Aquí definitivamente decíamos, el Estado ha adoptado diferentes medidas. Necesitamos eficientarlas. Necesitamos entonces que en un primer momento el Estado reconozca este derecho que tenemos a una vida libre de violencia por parte de las mujeres, el derecho que tenemos a un entorno social adecuado para desarrollarnos. Estamos hablando bajo estos conceptos de lo que se llama dignidad humana, de que yo necesito lo mínimo para qué, para desarrollarme adecuadamente. A eso nos referimos cuando hablamos de dignidad humana, de esos elementos básicos esenciales, y dentro de esos elementos básicos esenciales es contar con la certeza de que puedo salir a la calle y de que voy a regresar a mi domicilio sin tener ningún problema. Entonces, en ese primer punto, el Estado ha generado, ha adoptado diferentes mecanismos, diferentes medidas. El Estado mexicano forma parte de diferentes convenciones dentro de las cuales se establecen mecanismos de prevención, como cuál es la capacitación para las personas que investigan, es decir, para el Ministerio Público, la capacitación para jueces, que son aquellos que imparten justicia respecto de personas desaparecidas o de personas involucradas con la desaparición de personas, y a partir de ello entonces la intervención de la sociedad es otro de los puntos que se maneja en las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas. Esa intervención de la sociedad, ¿cómo viene? A partir entonces, decíamos, de esta preparación de nuestros niños, de esta preparación de nuestros entornos respecto de tomar medidas preventivas. Entonces, ¿cómo tomo medidas preventivas? Decíamos, a partir entonces de no ir a lugares donde existe un riesgo, donde evidentemente vamos a tener un riesgo. ¿De qué lugares estamos hablando? Bueno, de zonas remotas, de zonas alejadas. Estamos hablando también de lugares concurridos donde existan drogas, donde exista alcohol. Entonces, esa parte también es una situación que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque definitivamente genera esta oportunidad y vamos elevando esa posición de riesgo en la que nos estamos colocando cuando nosotros acudimos a lugares de alto riesgo. Entonces, evitar lugares de alto riesgo. Hacer entonces estas pláticas, estas reuniones familiares, ¿para qué? Para explicar a nuestros hijos, para explicar a nuestros familiares cuáles son los riesgos que se corren al acudir a este tipo de reuniones, al acudir a estos lugares donde se encuentran otras situaciones de peligro, como decíamos, las drogas, el alcohol, prostitución, drogadicción, toda esta parte tenemos que evitarla. Entonces, eso forma parte de esos mecanismos. Doctor, y también antes de iniciar este programa hablábamos de una cosa muy sencilla para todos, que es tener y que exista una palabra clave en todo esto como familia. eh, Creo que, que tenemos que tener ese intercambio de la palabra clave con nuestros miembros de la familia de más cercana, ya que esto nos va a dar pauta a dar una buena ejecución en el protocolo de investigación. ¿Qué más nos pueden platicar acerca de la importancia de esta palabra clave, que sin duda es, digamos, básica para las personas para todos, yo creo que todos, o sea, estamos todos expuestos y todos tenemos que tenerla y manejarla y saberla manejar? Claro, sin duda, este es un mecanismo que pareciera muy simple, que de pronto pareciera que no nos va a aportar gran cosa. Sin embargo, es una cuestión esencial al momento de poder corroborar que la persona, que nuestro familiar efectivamente se encuentra en una situación de riesgo. Estas palabras clave nos van a servir para que, para
confirmar y corroborar la identidad de la persona con la que me están diciendo que está privada de la libertad, con la persona que me están diciendo que está desaparecida, para saber entonces si mi familiar efectivamente está en una situación de riesgo. Entonces, tenemos que comentarlo con nuestra familia más cercana, tenemos que establecerla y tenemos entonces que acostumbrarnos a utilizarla. Tenemos entonces nosotros que establecer estos protocolos familiares. ¿Para qué? Para la protección de cada uno de los miembros de la familia. A partir de ello, entonces decíamos, y tú lo acabas de engarzar perfectamente, con esto que es lo que tengo, la certeza de que mi familiar sí está en una situación de riesgo y sin duda alguna entonces dar el inicio a qué? A esta noticia criminal para que la autoridad entonces ahora tenga la parte de su trabajo, tenga la parte de su intervención y comenzar entonces nosotros con una investigación. Al momento en que podamos confirmarle a la autoridad que ya corroboramos a partir de esta palabra clave que efectivamente nuestro familiar está en riesgo, que efectivamente nuestro familiar ha desaparecido, entonces con esto podemos tener la certeza de que es necesario el inicio de una investigación. Es correcto. Adelante, maestro. Mira, un ejemplo muy básico podría ser nosotros en comunicación con la familia, decir, si nos marcan y estamos en una situación de riesgo, ya sea mañana, tarde, día, noche, comentarle a nuestro familiar en ese momento, oye, ya voy camino a la casa, vamos a leer hoy en cuanto llegue. Como es una actividad que muy comúnmente no hacemos los mexicanos, se entendería muy, muy tácitamente que es algo que no te gusta, entonces ya es la alerta de hoy porque quiere hacer esto. Pero previamente tiene que haber el acuerdo con tu familiar, decirte, cuando yo te conteste y te diga que vamos a hacer algo que a mí no me gusta o que no es parte de nuestra rutina, ponte sobre alerta porque algo está sucediendo y no comentes más allá. Si no, de inmediato avisa a la autoridad que estoy en peligro y que mencione esta situación. ¿Ya vieron qué buen ejemplo? Sí, porque además posiblemente tienes al lado a una persona que te está amedrentando, posiblemente tienes al lado a alguien que te está apuntando con una pistola en la cabeza y te está diciendo que llames a tu casa, que des aviso o lo que sea, y tú ya sabes cómo manejar esta situación para poner sobre todo a salvo al resto de tu familia. Y también les quería preguntar, ¿algún número de pronto, rapidísimo, que puedan empezar los familiares que se encuentran en casa? eh, que no puedan salir tal vez a ir a un ministerio público, que algún número donde puedan reportar esta situación, hora, lugar, ubicación, etcétera, para ir avanzando en este tipo de investigación. Sí, sin duda, los servicios de emergencia, el 911, es el número que todos conocemos y en el cual podemos llevar a cabo el reporte de esta situación. ¿Por qué? Porque esto nos dará la pauta para, decíamos, para el inicio de una investigación. A partir de ello, entonces, tenemos que hablar ya del siguiente aspecto, que es la integración de una investigación en una carpeta por desaparición de una persona. Por eso decíamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contar con cámaras de seguridad. ¿Qué es lo importante aquí? Darle ese viso de legalidad y generar la obtención de este tipo de mecanismos, de este tipo de pruebas, desde un aspecto legal. No es solamente que yo vaya y le pida a mi vecino una cámara de seguridad, necesitamos cumplir con un protocolo. Cuando identificamos una cámara de seguridad del C5, una cámara privada de nuestros vecinos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La autoridad, el Ministerio Público a través de policía o de peritos, tienen que llevar a cabo la extracción de esos videos, de esas grabaciones, a través de un protocolo. ¿Para qué? Para generar la cadena de custodia. A partir de la generación de cadena de custodia, tendremos la certeza sobre la legalidad del origen de esa información, de esa grabación. Y a partir de ello, entonces, dar intervención a nuestros peritos, a nuestros policías, para que lleven a cabo el análisis de los mismos e ir documentando los resultados. Cuando se llevan a cabo las búsquedas por parte de la autoridad, ¿qué es lo que tenemos? La colaboración de diferentes autoridades, Ministerio Público, peritos, tenemos entonces a la Guardia Nacional que nos ayuda, a la Marina, al Ejército, y todo ello se tiene que generar a través de qué? De las colaboraciones correspondientes. Insisto, no se trata solamente de ir a la calle, de ir a los lugares como se acostumbra con la parte de los colectivos, sino generar una dinámica a partir del conocimiento de la autoridad. ¿Para qué? Para estar trabajando dentro de un marco de legalidad. Si estamos trabajando dentro del marco de legalidad, todas las pruebas que se obtengan, todos los indicios, tendrán precisamente ese contexto de legalidad y podrán ser utilizados en juicio. Si no damos este contexto de legalidad, entonces corremos el riesgo de que se excluyan esas pruebas y que pueden ser pruebas súper relevantes para poder entonces localizar a la persona y sobre todo para generar la responsabilidad de quien llevó a cabo la desaparición de una persona. Es correcto, sí.
Adicional a lo mencionado por Esteban, es importante recalcar y sobre todo hacerle del conocimiento a tu público, Erlen, que existen fiscalías especializadas en delitos de personas desaparecidas o ausentes. Ello a fin de que de realizar las acciones meramente básicas y relevantes dentro de las próximas 48 horas de que se tiene conocimiento de que la persona se encuentra ausente o desaparecida. Ello porque, si bien es cierto, uno como ciudadano puede acudir a la fiscalía más cercana de su domicilio, también está la fiscalía especializada en la cual van a brindar la atención necesaria y sobre todo con el protocolo de búsqueda, con una atención psicológica, con una búsqueda ya segmentada y sobre todo con una prospección anticipada, con una línea de investigación de, si la persona desaparecida, el último momento que tuvimos razón de ella fue cuando se encontraba con su pareja, pues de ahí empezar la línea de investigación, acudir con el domicilio, al domicilio de la pareja, a donde estuvieron cenando, donde fueron a comer, para dar ese seguimiento y esa secuela. En la mayoría de los casos aquí en México, si bien es cierto, no es una prejuzgar, es una cuestión meramente de que las personas que desaparecen tienen un vínculo con el sujeto activo. No en todas, pero sí en la mayoría. Eso es una historia de terror que, por supuesto, como sociedad nos inquieta, y pero aparte, lo que acaban de decir los abogados es totalmente cierto. Lo importante es llevar a cabo este protocolo de la manera más exacta para que primero no se rompa y no se contamine la cadena de custodia, porque estas pruebas pueden ser vitales para encontrar a nuestro familiar. Entonces, sí es importante que se dé aviso a las autoridades y que esas autoridades empiecen y emprendan las acciones legales de acuerdo al protocolo que se está comentando en este momento. Y nosotros los ciudadanos nos preguntamos, ¿cómo podemos ir a una agencia del Ministerio Público? ¿Acaso el Ministerio Público de verdad va a emprender en ese preciso momento o te va a decir, espérese 48 horas y no me moleste? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo les recomiendo que por supuesto le llamen a un abogado experto en esta situación para que sepa perfectamente bien qué es lo que se tiene que hacer y para que pueda, junto con el Ministerio Público, pues empezar a hacer este tipo de acciones. Y por supuesto, yo siempre les recomiendo los abogados que tenemos en este momento que son altamente capaces y bueno, pues de solventar un caso de este tipo, de esta naturaleza, por su amplia experiencia y siempre pues con una persona que sepa de estos protocolos, porque eso es lo más importante para poder llegar pues al origen y a poder solucionar este tipo de problemas. Adelante, doctor. Sí, precisamente decíamos, cuando tú acudes con el Ministerio Público tiene que seguir esos protocolos. Tenemos entonces que justificar la intervención por parte de la autoridad, pero ya la ley maneja diferentes mecanismos, diferentes técnicas de investigación que podemos utilizar. La cuestión de recabar los datos conservados, es decir, los datos del teléfono de la persona desaparecida, geolocalizaciones en tiempo real. Tenemos entonces también la posibilidad de contar con las búsquedas si la persona desapareció a bordo de un vehículo, los arcos vehiculares. Hay diferentes mecanismos, diferentes herramientas tecnológicas, pero que todas deben de seguir entonces este marco de legalidad. Cuando el Ministerio Público recibe la noticia criminal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar inicio a la investigación, dar inicio a la carpeta, generar entonces la implementación de los protocolos, la alerta a Amber, alerta a Alba, tratándose de niños, tratándose de mujeres. ¿Para qué? Para comenzar entonces a obtener toda esta información, información que va, decíamos, desde telefonía hasta información en terminales de autobuses, información en aeropuertos, información en hospitales. Entonces, se tienen todos estos mecanismos de colaboración y lo importante es no dejar pasar el tiempo. ¿Para qué? Para que se pueda localizar entonces de manera inmediata a la persona. Entonces, es muy importante. Ministerio Público tiene conocimiento de estos protocolos, tiene conocimiento de estas técnicas de investigación y hay que exigir que se realicen y que se realicen dentro de este marco de legalidad. Doctor, y entonces entiendo que sería prudente que todos los adolescentes contaran con algún medio de este tipo, electrónico, con algún celular que se puedan para poderlos localizar si es que van a casa de un compañero, van a algún lugar a hacer alguna tarea y demás. ¿Usted considera que es prudente y oportuno que todos los adolescentes cuenten con este sistema
para por si se ofrece algún tipo de problemática que se sepan o estemos un poco con algún punto de referencia. Creo que diste en el punto en esta parte final, saber el punto de referencia, saber el punto de ubicación de nuestros adolescentes, de nuestros hijos. Es una pregunta complicada y la respuesta sería muy arriesgada, decirte si todos deben de contar No con deben de un, tener celular, por con un favor. teléfono celular, definitivamente. No, creo que el buen uso de estos aparatos es lo que se tiene que generar. ¿Para qué? Para que todos nuestros adolescentes puedan contar con uno de estos teléfonos. Pero si no se contaran con los mismos, sí contar con un punto de referencia, saber en qué lugar están nuestros adolescentes. Me parece que ese sería el punto toral, tener la comunicación con nuestros adolescentes, con nuestros familiares, de dónde están, hacia dónde se dirigen, con quién van a estar, que eso también es muy importante, y sobre todo saber entonces cómo podemos ubicarlos, conocer entonces también a su red de amigos, a su red más cercana. ¿Para qué? Para en un momento determinado también estar en comunicación con ellos. Entonces, yo me iría a tu pregunta, decir sí, sí es importante que cuenten con estos aparatos para poderlos localizar, pero creo que más importante es tener el conocimiento de dónde están. Claro, y la comunicación siempre con los adolescentes es básica. Si yo te dejé en un punto, pero tú te fuiste a otro punto, no hay ningún problema, solo avísame para siempre estar al pendiente y ver qué ruta seguiste y no, como bien decía el maestro Diego Velasco al principio, no es por hostigar, no es por estar invadiendo esa privacidad de nuestros adolescentes, sino más bien es por si se suscita una problemática de esta naturaleza, saber de qué hilo tirar. Entonces, yo creo que sí sería importantísimo esa comunicación con nuestros chicos. Sí, adicionando a tu comentario, yo creo y les quiero recomendar a los adolescentes que están viendo tu programa que si llegan a salir a un lugar y no quieren que sus padres sepan, mínimo sí infórmelo a algún otro familiar que le tengan la confianza que van a acudir a cierto lugar y que van a regresar a tal hora y que si no es así, pues que le avisen a sus padres en dónde se encontraban o a dónde se dirigían. Ellos, sobre todo, para que hacerles más corta esa búsqueda a los padres, a los familiares que hoy están en ese peregrinar de encontrar a su familiar desaparecido. Es importantísimo esta parte que dicen los abogados, la comunicación entre nuestros adolescentes o entre nuestros hijos, a lo mejor ya no son adolescentes, pero siempre es importante en dónde estás, más o menos en qué zona estás, más o menos a qué hora piensas llegar. No es por invadir, ni mucho menos, pero sí para estar al pendiente y calcular tiempos y toda esta situación que evidentemente estamos vulnerables cuando estamos en la calle. Bueno, y hasta nuestras casas a veces, ¿verdad? Pero sobre todo en la calle. Doctor, ¿algún otro tip de prevención que usted nos quiera obsequiar? Sí, definitivamente, ¿no? La parte de la comunicación es lo más importante. La comunicación va a ser lo más importante en este sentido. Necesitamos nosotros, hay lugares, hay regiones donde no hay señal, no podemos entonces estar comunicados, pero sí saber hacia dónde se dirigen nuestros familiares. Entonces, sin lugar a dudas, en una sociedad lo más importante es la comunicación de las autoridades hacia la ciudadanía, la comunicación entre la propia ciudadanía, la comunicación entre los familiares. Entonces, definitivamente debemos de partir de una buena comunicación. ¿Para qué? Para ir previendo entonces. Sabemos nosotros que hay zonas de alto riesgo, saber dónde están, ubicarlas y sobre todo hacerle del conocimiento a nuestras familias, a nuestros familiares entonces los mecanismos para qué evitar el acudir a este tipo de zonas. Tenemos entonces también atlas geográficos donde inclusive tenemos zonas de riesgo, conocerlas, por eso decíamos lo más importante es la comunicación, que la autoridad nos haga del conocimiento cuáles son las zonas de riesgo, ¿para qué? Para evitarlas en la medida de lo posible. Habrá situaciones donde por las cuestiones de necesidad, de traslado, para ir a la escuela, para ir al trabajo, tengamos que salir de mañana, regresar de noche, entonces saber cuáles son las rutas que utilizamos, saber entonces también los cambios de ruta cuando estamos en los vehículos, cuando vamos a bordo de vehículos, entonces manejar todo este tipo de información. Por eso insisto, la comunicación va a ser lo más importante aquí. Doctor, una pregunta, ¿de qué manera podemos nosotros como ciudadanía exigir o solicitar a la policía o a las autoridades de que nos obsequien estas vías de donde hay alta peligrosidad, donde nos digan, más o menos nos orienten por dónde sí, por dónde no, por dónde hay más incidentes, por esta situación? ¿Cómo podemos nosotros
solicitarlo a las autoridades, porque esto evidentemente no lo dan a la ciudadanía tan fácilmente. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros acceder a esa información? Tenemos diferentes mecanismos. El derecho de petición es uno de ellos. Yo como ciudadano puedo dirigir un escrito hacia la autoridad solicitándole esta información, pero también tenemos a los comités de participación ciudadana. Entonces, el comité de participación ciudadana es justamente el ente, el mecanismo, la vía a través de la cual voy a poder solicitar este tipo de información y voy a poder estar en contacto con la autoridad. Entonces, tenemos que generar esta participación ciudadana, una cultura de participación ciudadana. De pronto las personas que pertenecen a estos comités entonces solamente se conocen entre ellos, los demás no los conocemos, no sabemos qué hacen, no sabemos a qué se dedican, no sabemos entonces qué es lo que están haciendo por la comunidad. Es importante tener el contacto con los comités de participación ciudadana para exigir justamente esto que tú nos estás diciendo, la respuesta adecuada, la respuesta atinada de la autoridad a partir entonces de la intervención y de la participación ciudadana. Es correcto. Bueno, ya escuchó usted que se tiene que, si no existe en su colonia, en su cuadra o en su municipio, este tipo de personas que se dedican a brindar este apoyo, bueno, pues entonces ustedes, ya saben, de acuerdo al derecho de petición, pueden ustedes solicitar a las autoridades que les puedan brindar esta información con el fin de que nos cuidemos entre todos. Y bueno, pues además de cuidar que el vecino se estacionó mal o que si el perrito no hizo sus necesidades en el pasto y tal y tal y tal. Además de preocuparse por todo eso, preocupémonos también por la seguridad de nuestras calles, por la seguridad de nuestra familia y bueno, pues esa es una ventana que también pudiéramos abrir para nosotros mismos y para, bueno, protegernos a nosotros mismos, doctor. Maestro, perdón, algo que desee agregar. Adicional a ello, se pueden acercar también a los sectores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a efecto de solicitarles cuáles son los puntos o focos rojos que se encuentran cerca de sus colonias. Es correcto. Y bueno, a mí me encantaría, si los abogados me lo permiten, que pudieran ellos obsequiarnos sus redes sociales, si tienen algún número telefónico del despacho donde ustedes están, para que las personas, si tienen algún problema de esta naturaleza, sepan, por lo menos tengan algún apoyo jurídico y una muy buena orientación. Ellos les van a saber decir si se presentan en una situación así, por desgracia o algo así, ellos les van a saber orientar, les van a saber dirigir esta situación para justamente lo que hablábamos hace rato, de no contaminar este tipo de pruebas y demás. Y entonces nos obsequia sus números telefónicos. Claro que sí, nos pueden contactar directamente al número de celular 55 69 13 3208 y ya sea de igual forma vía WhatsApp al mismo número. Es correcto, doctor. Sí, por mi parte sería el número telefónico 55 18 07 93 75. En ese número estamos pendientes las 24 horas para atender a cualquier persona que tenga la necesidad de una asesoría. Y bueno, pues a mí no me queda más que despedir este programa, como siempre, agradeciendo infinitamente su atención y su preferencia. Ya sabe, si le gustó este programa, compártalo, compártalo con todas las personas que usted considera que les puede servir, sobre todo los lineamientos que vimos hoy, todos los consejos que nos obsequiaron el día de hoy los licenciados. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecer, ya sabe, infinitamente su presencia y yo lo veo en punto de la 1:30 el próximo miércoles. Y bueno, pues a cuidarnos como ciudadanía, a cuidarnos como personas, cuidémonos unos a otros y yo creo que esa va a ser la mejor manera de solventar toda esta etapa oscura que estamos viviendo, este fenómeno social que estamos pasando todos y bueno, ayudándonos unos a otros. Y bueno, yo soy Arlene Mafud, me despido. Si le gustó, ya sabe este programa, comparta. Gracias, buenas tardes.